Muy buenos días a todos. Confirmarme que me veis correctamente. ¿De acuerdo? ¿Veis la plataforma? Perfecto. Vamos a comenzar. Morning, último día del mes de agosto de verano. Importante de cara a analizar el mercado, por supuesto, como podéis observar, ¿no? Distintos datos macro a nivel general, global. Vamos a centrarnos hoy, porque es importante, ¿de acuerdo? Para hacerlo breve, pero interesante desde el punto de vista técnico y fundamental, ¿vale? Las decisiones, sobre todo las volatilidades creadas ayer en Estados Unidos, ¿vale? Vamos a ver, ¿de acuerdo? A nivel global, ayer la entrada de capital masiva, ¿no? en Estados Unidos, como no, con el SP 500, que es el que tenemos aquí en pantallas. Fijaos en el corto plazo, ¿de acuerdo? Como en el corto plazo, como comentaba, ¿no? Desde esa lateralización, ¿de acuerdo? Que se produjo pues, a principios, ¿no? del día, como, ¿de acuerdo? Tras una ruptura, ¿vale? Lo que es el SP 500 tuvo una entrada masiva de capital y que cualquier corrección, como esta de aquí, ¿de acuerdo? Fue una oportunidad para continuar con ellas. Seguimos con esa volatilidad ascendente, ¿vale? Y esa tendencia, y fijaos, ¿de acuerdo? Que cualquier corrección con distintas ondas sirven para tomar impulso. Analizábamos esta semana que podría ser una semana transitoria, ¿de acuerdo? Tranquila, pero no ha sido así. Es decir, ayer, pistoletazo de salida, de nuevo inicio de la tendencia alcista, ¿vale? Y en ese sentido, fijaos con máximos mínimos crecientes, por tanto, continuación alcista, ¿de acuerdo? Aparte de ello, fijaos ya en velas diarias, la zona de resistencia importante que estamos prácticamente a punto de alcanzar, de tocar 2945, lo veis aquí en pantalla, sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? Para hacer trading a corto, una estrategia, como podéis observar, ¿vale? Para alcanzar los 2.945, como podéis ver aquí, ¿vale? Unos 13 puntos de diferencia, ¿de acuerdo? Sería una estrategia muy, muy atractiva y sobre todo desde mi punto de vista técnico, ¿vale? Muy buena, ¿vale? Aparte de eso, fijaos también otro de los índices, cómo es global esa tendencia alcista, el mismo análisis, es decir, pequeño canal lateral, ¿vale? Aproximadamente de la zona de resistencia, zonas de soporte, pistoletazo, ruptura y rápidamente vuelta a la tendencia alcista. Misma estrategia para cortos, 7.780, buscando, como podéis observar, esa zona de resistencia óptima, crítica, y a partir de ahí, en caso de ruptura, veremos si hay correcciones o de nuevo ataca esa zona de resistencia un poco más arriba, ¿vale? Esta estrategia, estos análisis es para todos los índices, repito, del mercado americano, tanto Dow, como podéis observar en pantallas, como también el Nasdaq y el SP 500. En referencia a lo que es al Russell 2000, que es el que veis ahora con esa, ¿no?, línea de resistencia muy bien marcada, delimitada, y esa zona de soporte que fue anteriormente resistencia, ahora como soporte, como podéis observar, tras alcanzarlo en esta semana, observamos ese fuerte volumen, ¿de acuerdo? Alcista, ¿vale? Con una vela envolvente, continuación y por tanto y continuación también de esa tendencia, y aquí el escenario, ¿de acuerdo? Sigue lo que es esa tendencia, pero principalmente del S&P, seguido también de la volatilidad del VIX. El VIX, como podéis observar, con esa tendencia ahora mismo bajista, indica que la renta variable está siendo alcista y podríamos buscar sin ningún problema los niveles en torno a 15,40. Niveles, como podéis observar, de acuerdo, de control, de estabilización y también de giro, donde hubo esa corrección de este verano a esa tendencia bajista. ¿De acuerdo? Por tanto, importante al día de ayer, sobre todo por la tarde cuando el mercado americano ya estaba abierto, viendo lo que son volatilidades óptimas del mercado. ¿Alguna duda, por favor, hasta aquí? Vale. En referencia al mercado europeo, observamos el efecto contagio, es decir, tras el DAX, ¿no? Tras tocar los 11.270, la parte baja, observamos también canal lateralización, pero en este caso, fijaos como en esta apertura del día de hoy, fijaos en velas de una hora que se ve mejor, aquí lo veis, ya ha sido perforado y nos da de nuevo una oportunidad del DAX alcista, ¿de acuerdo? Aquí sí que por estrategia, ¿de acuerdo? De
De corto plazo sería una estrategia óptima, ¿vale? Con un posible hombro, cabeza, hombro, ¿vale? El hombro con la cabeza y con el hombro. La neckline, como podéis ver, sería la parte superior del rectángulo y por trayectoria y por precio objetivo, ¿de acuerdo? Nos daría una estrategia realmente alcista, ¿vale? Veremos si se produce. Sí que es verdad que veis la volatilidad alcista y por tanto, ya digo, por técnico y por fundamental, un timing muy óptimo en el DAX, que me lo preguntáis bastante a menudo, ¿vale? Eurostoxx 50, pues lo veis aquí, camino libre ahora alcista, ¿de acuerdo? No es que confirme absolutamente nada, pero bueno, para estrategias de acuerdo de renta variable, coberturas de carteras, pues si estáis cubriendo carteras con posiciones bajistas en los índices, sería buen momento para cerrarlas, dejar libre lo que son las acciones y así continuar con todas y cada una de ellas, ¿vale? Vemos todos los índices en Europa, incluso el IBEX, ¿de acuerdo? Bastante lastrado, ¿no? Analizábamos también esta semana, posible ataque a la zona de los 8.930, prácticamente estoy casi convencido, ¿no?, de que alcanzará esos precios, ¿de acuerdo? Y vemos esa sintonía global en Europa, ahora mismo el CAC con esa tendencia alcista, ¿vale? Incluso fijaos también en Italia, ¿no?, con esas situación geopolítica y fijaos en el FTSE, incluso también en el FTSE británico en el tema del Brexit, tras tocar esa gran zona de soporte, vemos de nuevo esa tendencia alcista. Todos y cada uno de los índices analizados y por tanto renta variable analizada hasta ahora está siendo totalmente alcista, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos a comentar que queríais que me detuviera, ¿no?, con uno de los principales cruces, ¿vale? En este caso, lo que es el dólar index, ¿vale? Fijaos desde una tendencia diaria, que es lo que tenemos ahora mismo en pantallas, ¿de acuerdo? Un poco la situación del dólar americano, ¿vale? Importante por la parte baja, obviamente, trazando esta línea de tendencia, ¿de acuerdo? Vemos lo que es la formación de un triángulo o el inicio, ¿de acuerdo?, de esta formación de un triángulo. Recordar que estas formaciones técnicas, ¿de acuerdo?, la repercusión puede ser, ¿de acuerdo?, una fuerte corrección, es decir, un triángulo ascendente, ¿de acuerdo?, se comporta, ¿vale?, en caso de ruptura a la baja, ¿vale? Y viceversa, un triángulo descendente, las repercusiones es al contrario, sería ascendente, ¿vale? Por tanto, como me lo preguntabais en ese sentido, ¿de acuerdo? Las formaciones, fijaos aquí la apreciación del dólar respecto a la cesta de pares de divisas, ¿de acuerdo? Que lo podéis ver aquí, el basket, ¿vale? Veis aquí en la actuación durante los últimos repercusiones cómo ha tenido una fuerte apreciación. El dólar situado, repito, situado, ¿de acuerdo? Vemos que la mayoría de los pares de divisas frenan, caen respecto al dólar americano. Solamente ahora, actualmente, 3 divisas superan lo que es el dólar americano. Observamos esa fuerte, de acuerdo, apreciación del dólar y es lo que estamos y se transmite en el gráfico. Esa tendencia alcista, paulatina, con máximos mínimos crecientes, pero repito que por técnico podríamos ver en el medio plazo una fuerte corrección a la baja, ¿vale? ¿Alguna duda? Comentarme cualquier gráfico que queráis analizar. Efectivamente, Juan Manuel. Muy bien. Vale. Respecto, me comentabais también analizar un poco lo que era el mercado de Faes Pharma como valor estrella del año. Vamos a verlo. La farmacéutica. Vale. En relación a Faes Pharma, ¿vale? Importante en el corto plazo, ¿vale? En velas de 1 hora, trazando esas líneas de tendencia, ¿vale? Observamos cómo se apoya perfectamente, ¿no?, en esa, ahí lo tenéis, esa línea de tendencia óptima, ¿vale? Y en el corto plazo, ¿qué vemos? Vemos incertidumbre, vemos indecisión, vemos incluso posible cruce de esa línea de tendencia, pero no implica bajista. Es decir, vemos, ¿vale?, como uno de los grandes valores, como podéis observar,
del año, ¿vale? En renta variable, se está frenando, ¿de acuerdo? Para tener esa pequeña corrección que la veis aquí, ¿vale? Más o menos aquí, es decir, en distintos tramos, pero prácticamente con las mismas repercusiones. Es decir, estas líneas, ¿no?, en diagonal son las correcciones que ha ido el mercado, pero luego tras una corrección hay una tendencia alcista. ¿Qué quiere decir? Que siempre y cuando no pierda este precio, que es el mínimo anterior, los 4,48 aproximadamente, la tendencia sigue alcista y cualquier corrección siempre, repito, es buena para subirse a esa tendencia alcista. ¿Qué tendencia? Fijaos con este gráfico, que lo dice todo. Un valor que ha sido frenado, que ha sido, de acuerdo, estabilizado en torno a los niveles entre 1,20 € de acuerdo a 4 euros, que ha perforado las líneas de resistencias importantes de largo plazo y que ahora tiene camino libre para intentar atacar unos precios, de acuerdo, sí, no obviamente fijar precios objetivos, pero con una grandísima rentabilidad posible, ¿vale? ¿Alguna duda más? Vale. El oro, en relación al oro, ¿vale? Activo refugio, tendencia alcista, superación de los máximos. Observamos exactamente el mismo análisis que acabo de realizar. Tendencias alcistas, máximos mínimos crecientes. Pequeña corrección siempre es una oportunidad para tener ese escaparate, ¿no? Esa oportunidad para subirnos al valor. Sí que es verdad que la renta variable, como está subiendo el oro, vemos esa corrección. Podríamos ver una pequeña corrección al oro. Yo particularmente en el corto plazo, un nivel, ¿vale?, en torno a este vértice, a este punto, para esa corrección volvería a subirme al valor, ¿de acuerdo? Incluso mantendría otra posición, como podéis ver, en torno a los 1411 puntos para volver a subirnos al oro. Tendencia alcista, continuación de esa tendencia y obviamente uno de los grandes activos para tener. ¿Alguna duda más? Bernardino, Juan Manuel, Javier, Vicente, comentarme, Antonio. Vale, el West Texas. Prácticamente el escenario del verano de 2019, lateralización, freno a esas subidas y correcciones, esperando pues reuniones a partir de septiembre de los miembros de la OPEP y por tanto ausencia de oportunidades, tanto el West Texas como el Brent. ¿Alguna duda más, por favor? Vale, me preguntáis si el lunes, aquí lo podéis ver, ¿de acuerdo? Lo que es el calendario, lunes 2, ¿de acuerdo? Con distintos datos de él, ¿vale? Y el eurodólar, me preguntáis. Eurodólar. El Forex. Vale. En relación al Forex, fijaos que ha perdido esa zona crítica de soporte de 1,11 a corto plazo, ¿vale? Pero aún no ha perdido el mínimo importante y relevante donde hubo una fuerte movimiento al alza, que es justo este precio, los 1,1027, ¿vale? Fijaos en el corto plazo, ¿vale? Este mínimo todavía no ha sido alcanzado y aquí podríamos ver de nuevo o un ligero rebote, pero en caso de que perfore, ahí ya sí que habría que abrir una estrategia bajista, ¿vale? Para continuar con esta tendencia que ya tenemos de medio plazo, ¿vale? Perfecto. ¿Algún valor que queráis que comparta? Analice el análisis. El dólar americano con el yen japonés. Analizamos al principio qué estaba haciendo el dólar respecto a la cesta de divisas, apreciarse, subir. ¿Qué sucede? Que el yen es un activo refugio. El yen,
cuando hay volatilidades, como en este verano, ¿de acuerdo? Con distintas correcciones en renta variable, el yen se aprecia, sube. ¿Qué es lo que se ha producido? Ese mismo escenario, este último que acabo de analizar, esa apreciación del yen, ¿de acuerdo? Con esa tendencia bajista, con el cruce con respecto al dólar. Y en el corto plazo, importante fijar lo que es este mínimo, este precio, al cual no es que haya sido alcanzado, sino que ha sido tocado y como podéis observar, un mínimo importante, de acuerdo, de medio y de largo plazo, tras tocarlo vemos una fuerte rebote, disculparme, al alza. A pesar de ello, continuamos de acuerdo con esa tendencia bajista, ¿vale? Y en ese caso, de acuerdo, desde un punto de vista tanto técnico como fundamental, ¿vale? Veríamos lo que es esa formación, ¿vale? Para continuar con esa tendencia bajista, ¿vale? Es decir, si alargamos esta línea de tendencia, fijaos la formación, es decir, un triángulo, como podéis ver, acercándonos ligeramente al vértice y por tanto estas formaciones suelen utilizarse mucho y suelen ser bastante fiables, distintos movimientos al alza, a la baja, ¿vale? Incluso pudiendo tocar esas zonas de soporte para así estrechar lo que es la zona de vértice y a partir de ahí, ¿de acuerdo? Ver si rompe al alza o en cambio rompe a la baja. Este considero que es el escenario para el dólar americano respecto al yen japonés. Sí, me comentabais que si podría comentar de nuevo el euro dólar. Decía el euro dólar que tras líneas de una hora, ¿no? Tendencia horaria, que tras perforar esa línea de soporte, que es importante que la línea discontinua roja, importante ahora analizar, de acuerdo, antes de abrir posiciones bajistas, que toque el mínimo relevante en los 1.1027, que sería posible alcanzar ese precio y ver un ligero rebote, pero también en el caso de que perfore con fuerza, ¿de acuerdo? Ahí sí que iniciaríamos una nueva tendencia bajista hasta, ¿de acuerdo?, con camino libre, ¿vale? Para tener esas fuertes revalorizaciones. Fijaos en velas diarias, lo tenéis ahora, que si perfora esa línea naranja, ¿vale? El camino libre hay una rentabilidad bastante amplia. Nos iríamos a los 1,04, algo considero improbable, pero que bueno, desde el punto de vista técnico prácticamente es lo que nos está indicando. ¿Alguna duda más? Comentarme algún valor que tengáis, renta variable, fija, materias primas, Forex. Sí, me comentabais el Bitcoin. A ver, el Bitcoin, aquí lo tengo. Tras la fuerte revalorización, fijaos, de acuerdo, trazando, ¿no?, la línea de tendencia, ¿vale? Por la parte baja no se puede trazar porque no hay ningún apoyo importante, ¿vale? Por tanto, es obvia que no se puede, ¿vale? Pero sí que se puede fijar lo que es la zona de soporte, una zona importante, ¿vale? Que lo podéis ver aquí, los 9.079 y repito, pues, el mismo análisis, ¿no?, que hemos analizado. Es decir, cercanía a lo que es al vértice y a partir de ahí vemos que lo que es esa volatilidad cómo acompasa, es decir, con tendencia bajista si rompe este nivel o en cambio continúa con esa tendencia alcista que nos ofreció en el 2019, de acuerdo, ofreciéndonos de nuevo para ir a alcanzar este máximo de acuerdo anual. ¿Vale? Vale, ya para ir finalizando, me comentabais la petrolera nacional de Repsol. Creo que la tenía aquí analizada. Aquí está, efectivamente. Vale, importante en Repsol también un poco las caídas, ¿no?, que hemos visto de manera masiva en el petróleo, con esa volatilidad, ¿vale? También presentación de resultados nada halagüeña, y observamos, fijaos en el corto plazo, que efectivamente está teniendo un buen comportamiento, pero que la tendencia está siendo bastante bajista. ¿Por qué?
pues un poco viendo, ¿no?, esas tensiones geopolíticas. Repsol, al tener pues bastante, ¿no?, plantas petrolíferas en Sudamérica, ¿no?, y en otros continentes, observamos esas tensiones, ¿no?, cómo se producen, en el que las caídas de los márgenes de Repsol pues merman, ¿no?, lo que es la cotización en el mercado. No considero que sea un activo ahora mismo para tener en cartera, sobre todo por un poco viendo, ¿no?, este movimiento, además un movimiento, fijaos, bastante suave, con caídas o subidas, en el que apenas la volatilidad, que lo podéis ver aquí con el ADX, no nos deja, ¿no?, lo que es esa ausencia de oportunidades, y por tanto, tras alcanzar mínimos decrecientes, sin lugar a dudas, cualquier apreciación o subida, ¿de acuerdo?, sí que optaría por cerrar esas posiciones. ¿Vale, Raúl? Perfecto. Pues si no tenéis ninguna duda más, ¿de acuerdo? Recordar que el lunes efectivamente es festivo en Estados Unidos, el Día del Trabajador, ¿vale? Así que nada, desearos muy buen fin de semana, muy buen día, por supuesto, ¿de acuerdo? Y la semana que viene os ayudamos. Un saludo.